Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Al fin logramos conectarnos y hemos podido, después de hacer muchas maniobras, conectarnos con el señor Guillermo Moreno. Y como estamos retrasados, ya le damos la bienvenida a nuestro programa aquí en nuestro canal Patricio Alonso en Vivo. Muy buenas tardes, Guillermo Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hemos transpirado un poco para poder hablar, pero lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Para nuestro público es de todo el mundo iberoamericano. Es decir, tenemos oyentes de España, del sur de Estados Unidos, de hispanohablantes, México y de ahí para abajo hasta la Argentina. Para aquellos que no son argentinos y no conocen, Guillermo Moreno es un político argentino de la vieja escuela peronista, ortodoxo, un político además muy polémico dentro de la Argentina, de esos que se saben ganar amigos y enemigos, lo cual, bueno, quiere decir que algo ha hecho en la política para ganarse amigos y enemigos, porque quien no se gana enemigos difícilmente haya hecho algo también, ¿no es cierto? Entonces, y una de las cosas que a mí me llamó la atención, Guillermo Moreno es economista, fue funcionario del gobierno de Kirchner, es empresario en la actividad privada, también fue agregado de comercio en la Embajada Argentina en Italia, pero es uno de los pocos políticos que dicen correctamente la palabra Hispanoamérica y no la mal llamada Latinoamérica, que es un término utilizado por las agencias de noticias norteamericanas. Guillermo Moreno, ¿por qué reivindica lo que es justamente correcto, el nombre Hispanoamérica, a diferencia de los demás políticos que ni siquiera saben referirse al continente? Bueno, mi actividad empresaria es la que me permitió ser el secretario de Comercio que más duró en el cargo en la República Argentina. 6 años y medio estuve. En general, los secretarios de Comercio duran un año y medio. Bueno, estuve 6 años y medio. Yo soy un hombre de la actividad privada, no soy un hombre del sector público, pero bueno, empecé mi militancia política en el peronismo a los 14 años. Mire, cuando nosotros empezamos en Juventud Peronista, que es la rama juvenil del peronismo en la Argentina, siempre se hablaba de Hispanoamérica. El general Perón habla sistemáticamente de Hispanoamérica. Es una terminología incubada por los franceses para, digamos, a caballo de la leyenda negra que también hicieron los ingleses sobre los españoles. Eh, bueno, nosotros decimos que nuestros pueblos mestizos, de esto que vos nombraste en todas nuestras Américas, es la fusión de tres grandes corrientes poblacionales, las indígenas, las europeas, en este caso la hispánica y la africana. Bueno, sobre esas tres nació este pueblo mestizo y sobre eso avanzamos. Nosotros nos consideramos Hispanoamérica, no hay ninguna duda, no Latinoamérica. Y es como nos identificamos a partir de asumir que también tenemos la corriente hispánica como una de nuestras raíces. No negamos la africana, no negamos los pueblos originarios, pero nuestra articulación en términos religiosos, en términos de lengua, en términos de bagaje cultural, tiene que ver con la hispanidad. Y ahí nos encontramos, aunque a veces con los españoles, ¿viste? Depende, a veces los españoles lo entienden y a veces los españoles no lo entienden. Pero bueno, es cuestión de los españoles, no es cuestión de... Eva Perón decía, somos orgullosos herederos de los conquistadores, la leyenda negra se hizo para engañarnos y se engaña el que quiere ser engañado. El discurso de Perón en el cuarto centenario de Cervantes también, cuando habla de la identidad hispánica argentina, y si Argentina es coheredera de la grandeza hispánica, de la catolicidad traída por España, y que además el día que olvidemos de eso quedaremos baldíos de espíritu. También hay un discurso famoso que él envía a Francisco Franco cuando va al buque Escuela Argentina a visitar España, donde él da todo un discurso sobre el hermanamiento, y además creo que él veía con claridad, por eso su apoyo a la España posterior a la Guerra Civil, de que si España se caía nuestra identidad. Un poco como le pasa a los europeos cuando van a rescatar a Grecia, ¿no? La Grecia de hoy no es la Grecia de Aristóteles, pero yo creo que el europeo siente que si Grecia se cae, como que se desmorona toda Europa. En la Argentina de Raúl Alfonsín comienza un cambio absoluto en el paradigma educativo.
se llama a un congreso pedagógico donde se cambia, se empieza a cambiar la educación, se termina de cambiar durante el gobierno peronista o mal llamado peronista de Carlos Menem, donde ahí se termina de fracturar la educación, y luego a partir del gobierno de Cristina Kirchner ya se volatiliza el Día de la Raza, pasa a ser un día de encuentro entre culturas o civilizaciones, y se pierde todo el sentido que tanto Perón como Hipólito Yrigoyen, ya que el Día de la Raza lo establece Hipólito Yrigoyen, Alfonsín se olvida del legado irigoyenista. Sí, y yo creo que Cristina Kirchner también se olvida del legado de Perón. Perón, cuando habla de la independencia, dice que la independencia no es tan como se cuenta, sino que hay una rama hispanista a la que la defendían Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen y nosotros, dice Perón. Y está la rama masónica pro-inglesa, que es antiespañola. Hoy tenemos una educación que ha perdido, la educación argentina ha bajado a niveles insólitos. Yo soy de la generación donde la escuela argentina está en los 10 primeros países del mundo. Hoy estamos en el puesto 80 o más bajo todavía. ¿Qué deberíamos hacer para recuperar la educación y esa identidad hispánica de Argentina y del continente? Porque sin el continente sería difícil rescatarnos como país y enfrentar los problemas del siglo XXI. Sí, en eso una pequeña... el discurso de Evita es correcto y habla en la terminología de ellos. En la terminología nuestra, y obviamente que ellos eran conquistadores, pero no significa que de este lado hubiese conquistados, porque esa es la Ah, no. diferencia. Claro, Claro. esa es la diferencia con los anglófilos. De este lado no hay conquistados, de este lado hay fusión de pueblos. Ellos Exacto. piensan que son conquistadores y nosotros, después de muchas generaciones, decimos, mira, hay un pueblo mestizo distinto. No es que hemos sido conquistados y somos una expansión de la España en América. Somos hispanoamericanos, pero somos hispanoamericanos, que es algo absolutamente distinto en cuanto a cómo se ha conseguido esta construcción de este pueblo hispanoamericano. Esto tiene que ver con que nosotros reconocemos parte de nuestras raíces con la hispanidad, pero parte también con los pueblos originarios y pueblos con los africanos también, porque obviamente que Sí. tienen que ver con las tres grandes corrientes que construyeron este extraordinario pueblo mestizo, este extraordinario pueblo mestizo. Mire, el tema de la educación, en eso tenemos que ser concretos, correctos, prudentes. Hay una parte de la educación que me ha tocado a mí interactuar con ellos, que tiene que ver con la educación de gestión privada, eh, basado fundamentalmente en aquellos espacios religiosos, no solo católicos, cristianos, incluso judíos y musulmanes, que son lugares de excelencia para nuestra educación y que también lo tenemos que hacer con la educación pública. Hay una aparente dicotomía entre lo público y lo privado en la gesta educativa que me parece que hay que subsanar y resolver. No hay duda que por un lado está una asignación presupuestaria, pero no es solo, porque también tiene que ver con la curricular. Y en la curricular me parece que recuperar el orgullo que nos hizo a, Hispanoaméricas ser unos pueblos distintivos en el concierto de las naciones, hoy necesitamos reverdecer. Claro que primero es lo primero. Es muy difícil pensar la educación integral en la Argentina si a su vez no resolvemos un modelo de desarrollo. Es muy difícil. Es obviamente que va par y paso, pero es muy difícil, es muy difícil. Eh, yo me formé en una escuela que era para los niños pobres de la Argentina, pero tan pobres teníamos que ser que íbamos con certificado de pobreza a la escuela. Ahora, llegamos donde llegamos, y en algún momento que me hice conocido venían mis viejos compañeros de la primaria, que eran todos tan pobres como yo, que íbamos con certificado de pobreza, y sin embargo nunca hubo diferencia con los que no iban con certificado de pobreza a la escuela. Esas experiencias tenemos que recuperar. Y la vocación de enseñar.
el maestro es muy superior al profesor y al doctor, pero muy superior. En la tradición argentina, el ser maestro es el estadio superior de transmisión del conocimiento. Mucho más que doctor, mucho más que profesor, mucho más que licenciado. El ser maestro, que venía de las viejas tradiciones de los oficios, el maestro que enseñaba, pero es la categoría superior. Hay que volver a la categoría superior, a la categoría de maestro, que maestro es el que transmite el conocimiento que vos vas a construir también en un proceso colectivo. Bueno, esto se ha perdido también porque nuestros maestros se tienen que dedicar a múltiples cosas más allá de enseñar lo que están capacitados y para lo que se han formado. Bueno, eso para lo que hoy se ocupan los maestros lo tiene que resolver el modelo de desarrollo. No son los maestros los que se tienen que ocupar si el chico es maltratado, si al chico hay que darle de comer, si el chico está enfermo. Bueno, de esto se tiene que ocupar la comunidad, se tiene que ocupar la familia, se tiene que ocupar la familia ampliada. La familia ampliada va hasta los tíos y los abuelos. Bueno, claro, era más fácil cuando había el espacio comunitario en los barrios, eso se ha perdido. Bueno, hay que recuperar todo eso. Hay que recuperar la vida en comunidad. Y los maestros ocuparse de lo que se tienen que ocupar. Ni la iglesia está para contar pobres, porque no debería haber pobres. La iglesia está para cuidar de nuestras almas. Ni los maestros están más allá de hacer lo que tienen que hacer, que es transmitir con determinadas metodologías que pueden ser cambiantes, que pueden ser adecuadas, que pueden ser variadas, los conocimientos que hay que transmitir para que los aprenda el alumno, los aprenda con H, los incorpore. Bueno, esa es la comunidad que uno desea. Y obviamente la curricular tiene que estar dirigida por lo menos a dos o tres aspectos: diferenciar el bien y el mal, lo que está bien y lo que está bien, mal, lo que es verdadero y lo que es falso, y los principios y valores permanentes que tienen que ver con la familia, con la patria, con el principio de autoridad, con el principio de rebelión, que es de la misma naturaleza que el principio de autoridad, en fin, los principios y valores que hicieron fuertes a nuestra patria. Obviamente que la defensa de la patria se aprende en la educación. Naturalmente, la educación tiene que ir a que la defensa de la patria es un hecho colectivo. Bueno, muy bien, que en todo caso habrá algunos profesionales expertos en la conducción de ese arte muy particular, pero que la defensa de la patria es un hecho colectivo. Bueno, sobre un solo himno, sobre una sola bandera, sobre un solo pueblo. Lo que usted plantea, el maestro, en ese sentido artístico, artesanal, es propio de la tradición grecolatina, que se une también con el sentido de la maternidad, ¿no es cierto? La madre que mueve la cuna es una madre que mueve el mundo. Y cuando veo esa unión de maternidad, maestro y tradición, me asusta cómo han cambiado las cosas. Porque además eso va unido, como usted dijo, con la defensa del país, es el concepto de pueblo en armas. En las invasiones inglesas de 1806 fue el pueblo junto con los soldados. Pero en el año 1702, sabe que los daneses quisieron invadir Buenos Aires también, fue el pueblo, los soldados y los indios que vivían cerca de Buenos Aires fueron llamados por el gobernador para hacer una defensa de una invasión que es muy poco o nada conocida por los argentinos. Hubo otras invasiones, en 1655 los franceses también intentan invadir Buenos Aires, y hay también indios, pueblos, soldados y algunos holandeses que estaban en Buenos Aires comerciando, como en aquella época Flandes estaba unido con España por Carlos V, también pelean contra el invasor. Hoy vemos que eso ha cambiado. Entonces, por ejemplo, vemos que el presupuesto de defensa para el año que viene es de 150.000 millones de pesos, pero el presupuesto para ideología de género, LGTBIQZ, vaya a saber cuántas letras más, es 1.300.000 millones de pesos. Al cambio oficial estamos hablando de casi 15.000 millones de dólares para ideología de género. ¿Cómo arreglaría eso en caso de que usted tuviera la rienda del país? No, bueno, naturalmente que la Argentina no se puede plantear un esquema de defensa
basado en una guerra tecnológica, esto de ninguna manera. Obviamente la Argentina es un país de amor y paz, pero las hipótesis de conflicto existen. Ahí están los británicos en las Malvinas. Eh, por eso la única... Perdón, y China en Neuquén. Y China en Neuquén. Sí, en eso yo tengo ahí alguna información que me han dicho que esa base no es una base relevante, pero bueno, podemos discutir. Es cierto, está, pero no es lo mismo, no hay una base militar ahí en condiciones ofensivas, no es lo mismo. Pero bueno, la verdad que no me parece que sea relevante la participación china en América y no sé, me parece que no es el ámbito natural de los chinos, me parece que la alianza chino-argentina no es una alianza contra natura, me parece que tenemos que buscar alianzas geopolíticas de países de densidades parecidas y lo de China me parece que es abismalmente distinto. Imagínate que si de verdad empiezan a comer carne vacuna, van a comer no solo toda la carne de Argentina, la de Brasil, miren, es otras dimensiones. Nuestros aliados naturales ahí serán los surcoreanos, serán los vietnamitas, serán los tailandeses, serán los países de una estructura similar a la Argentina. Los chinos son 13, 14 veces más grandes que los vietnamitas y las veces que lo quisieron invadir les salió muy mal. La última no hace tanto, fin del siglo Cierto. XX, lo quisieron invadir y no le fue bien. O sea que el hecho de las guerras también tiene que ver con la voluntad de defensa que manifiesten los pueblos. Un día le pregunté a los alemanes por qué no habían invadido Suiza y me dijeron porque no estaban en los planes. Bueno, era porque no podían, en realidad, no porque no estaban en los planes. Y eran ya dominaban toda Europa y no pudieron ir sobre los suizos. Bueno, eh, la realidad es que el esquema de defensa argentino tiene que ser lo que vos bien señalaste recién de la nación en armas. Lógicamente que la discusión de categorías europeas que se nos están metiendo, estos son temas que tenemos que cortarlos rápidamente, no son necesarios. En la Argentina, uh, eso ya lo había definido Evita. Nuestras mujeres siempre estuvieron combatiendo al frente, al lado o atrás nuestro, de cómo daba la circunstancia, pero siempre estuvieron, siempre fuimos codo a codo mucho más que dos. Esta es la visión, al menos que tenemos los peronistas sobre la construcción de la familia. Nunca lo vivencié. Estos temas, que no digo que no existan, que en todo caso, si hay temas que se deben resolver en la educación. Pero me parece que la igualdad, la complementariedad entre el hombre y la mujer está dado, está dado. Somos una pareja y así transitamos por la vida, respetando las características sexuales de cada uno. Nosotros somos en eso absolutamente respetuosos de las decisiones que cada uno toma, absolutamente respetuosos, absolutamente respetuosos. Ahora, hay un esquema de conformación de la sociedad que nosotros respetamos y que me parece que no tenemos como pueblo hispanoamericano que se nos irrumpa con debates que son de otras categorías y de otros pueblos, que los quieren hacer universales, pero que no son los nuestros, no son los nuestros. Nosotros todavía tenemos muchos problemas para resolver si es que ese es un problema antes que adentrarnos en la resolución de esos temas. Por lo tanto, está claro que la orientación presupuestaria tenía que ser absolutamente distinta. Yo planteo que tenemos que reconstruir la cuarta fuerza armada, hacer la cuarta fuerza armada, que en este caso es la infantería de marina, separada de la marina, con una identidad propia de combate. No son los infantes de marina dependiendo del almirante jefe de la marina, sino es la infantería de marina, que son los infantes, con una característica de combate de costa absolutamente distinta al combate de montaña o de llanura. 30.000, 40.000, 50.000 hombres en condiciones de defender nuestras costas, con la característica que vos estás dando, una fuerza defensiva, no una fuerza ofensiva. Los países imperiales tienen la infantería de marina ofensiva. Bueno, esos fueron los británicos, estos son los norteamericanos, no somos nosotros. La infantería de marina como una característica defensiva porque tiene una especificidad de combate distinto, entendiendo que hay una discusión en el Atlántico Sur. Pero también tenés que tener la logística
que condice con eso, que tiene que ver con el fortalecimiento de la Marina, no con portaaviones, pero sí con la Sí. capacidad de despliegue rápido de nuestra Marina. En fin, está claro que vamos desde otra dirección a entender lo que es nuestro espacio marítimo y nuestro espacio continental y nuestro espacio de defensa. Pero esto arranca en la escuela primaria. Arranca en la escuela primaria el ejército ruso, el ejército israelí, el ejército suizo. Son ejemplos de lo que estamos señalando. ¿No? Son ejemplos. Hay un espejo donde mirarse, me parece que lo que está haciendo Putin, él nos mira a nosotros, mira nuestra doctrina, nos lo reconocen sus propios hombres, miran la doctrina peronista, porque ellos tienen el problema de que no saben qué va a pasar cuando Dios le dé el último don a Putin y le diga, bueno, véngase para acá. No saben si lo que Putin hizo en la Rusia va a continuar. Y nos miran a nosotros porque hace 44, 46 años que se fue el general y nosotros seguimos siendo orgullosamente peronistas. Ellos nos reconocen a nosotros que tenemos una doctrina que extendió sobre la vida física del general Perón sus principios y valores. Ellos no saben todavía si va a pasar eso. No te olvides que hasta hace muy pocos años eran de una doctrina absolutamente distinta, eran marxistas, ¿eh? Y ahora han cambiado. Bueno, está bien, siguen siendo los rusos, pero no saben qué va a pasar. Pero nosotros tenemos bastante que aprender de cómo un país devastado en pocas décadas vuelva a ser uno de los ganadores del nuevo orden internacional. Y está claro que cuando Putin habla, el mundo hace silencio. Yo tuve oportunidad de conversar y almorzar con Alexander Dugin, que bueno, asesor de Putin, ¿no? Y él me decía que en el país donde había encontrado mayor cantidad de intelectuales de peso había sido acá en Argentina. Y eso que llega a Sudamérica no por argentinos, sino por unos brasileños que motivan su gira por acá. Y me pareció un hombre con una claridad muy interesante, un hombre muy religioso, preocupado incluso por la crisis de la Iglesia que estamos viviendo desde el Concilio Vaticano II, o sea, un amante de las tradiciones, y con ganas de conocernos. Bueno, terminó, Marcelo Gullo terminó haciéndole el prólogo a un libro, Alberto Vuela también. Ahora, hablando de China, usted dijo, China no es un peligro, pero Marcelo Gullo, que es su candidato a diputado por Santa Fe, él advierte muy bien que ya estamos convertidos prácticamente en una colonia anglo-china, con la idea esa de que tenemos que producir cerdos para el consumo chino. Es decir, China es un peligro. No, no, lo que es un peligro es la visión del gobierno argentino, no China. Porque, La visión del gobierno argentino es un peligro, no China. Es que son cosas distintas. Lo que pasa es que uno, imagínese que la construcción de la política es el encuentro de los mínimos comunes denominadores, de los sí, mínimos comunes denominadores. Si no haces una secta, que es el sí. problema que tenemos con mucho de lo que estamos debatiendo acá, o haces una construcción de poder y querés cambiar la realidad, o haces una construcción de secta que te permite transitar muy prolijo, pero en un espacio muy reducido. Bueno, este es el desafío de la política. Este es el desafío. Por eso no todos se dedican a la política. Por eso no los intelectuales necesariamente se dedican a la política. El salto que ha dado Marcelo es extraordinario, porque ahora se dedica a la política y va a tener que ganar las elecciones. Y ahí va a tener que hablarle a un universo más grande del que uno está acostumbrado a hablar. Por eso hay categorías que a uno le permiten transitar un pensamiento estructural, que son las categorías permanentes, y el resto hay que entender la lógica de lo que se te va transitando. El problema es Alberto Fernández, no el presidente chino. De ninguna manera. Pero digamos, China tiene una política de expansión, incluso hasta el ejército chino ha comentado que ellos deberían recuperar Hispanoamérica porque ellos consideran que los pueblos aborígenes son de origen mongol y lo han dicho, ¿no? No, no, eso no. Recién podrían hacer eso cuando tengan por lo menos 15 portaaviones. Y eso le va a llevar 50, 60 años si es que en ese momento se usan los portaaviones. No hay ninguna posibilidad de que ellos lleven la guerra más allá de su frontera. No hay ninguna posibilidad física de que los chinos trasladen la guerra más allá de su frontera. Ninguna. Tampoco Putin, pero la diferencia es que tiene misiles. Entonces, lo que hace Putin es impactar con los misiles en terreno enemigo, pero no está en condiciones de avanzar.
No está en condiciones de tomar ese territorio. No hay ninguna posibilidad. Ninguna. Militarmente, por los próximos 50 años, no hay ninguna posibilidad de un desembarco de una tropa china en territorio americano. Ninguna. Ahora, que ellos tengan vocación, yo no se las puedo negar. El problema no es que ellos tengan vocación. El problema es si los nuestros piensan que esa vocación de los chinos es correcta. El problema es endógeno, no exógeno. Y ahí vamos con otro debate A con ver. sectores del nacionalismo. Si lo que nos pasa en la Argentina es producto de fenómenos externos, como determinante, estoy hablando, obviamente que siempre hay una interacción. Si lo determinante está afuera o está dentro. Y está claro que el problema, para nosotros los peronistas, está dentro. El problema es la cabeza de Alberto Fernández, no la del presidente chino. Sí, bueno, a ver, yo coincido con usted en que Alberto Fernández es un problema porque esto de haber desmantelado, es decir, Perón hablaba de que gobernar es crear trabajo y estoy viendo que en estos 7 meses de desastre se han cerrado miles de empresas. Me Está bien, sorprende pero que ¿qué los podrían hacer los comerciantes chinos? no ¿Qué salgan a podrían, manifestar. qué podrían hacer los chinos? Bueno, ¿Qué la podrían? A flota ver, china, supongamos que perdón, la flota china, la flota pesquera, puso en alerta amarilla a la flota militar de Perú y de Chile y de Ecuador. muchachos, la flota pesquera, 500, 600 barcos, ¿qué están? Sí, Amartillados, están en condiciones de bombardear, están en condiciones de lanzar misiles, ¿qué están en condiciones de hacer qué cosa? Van a venir al puerto y van a saquear. decir, No, no, pero no, sí saquear los mares. no, pero eso no es un problema de ellos, sos vos que lo dejás. Escúchame, los piratas, sean británicos, sean chinos, son piratas. Sí. Está en vos que puedas impedir la piratería. Vos no podés acusar al pirata de trabajar de pirata sin su naturaleza ser pirata. Lo que vos tenés que Sí. decir es, mirá, acá combato al pirata. Por eso digo, mire, los chinos no están en condiciones de generar una acción ofensiva sobre la Argentina. Sí están en condiciones de construir una estructura de pensamiento que penetre en algunas cabezas de los argentinos, entre ellos el presidente, y que te deje saquear. Pues es otra historia. Esto es otra historia, pero esto es otra historia, es un problema nuestro, de cómo construimos. Ahora, en el medio, en vez de hacer una política que nos permita hacer una construcción de mayoría, nos dedicamos a reflexionar entre nosotros y desde hace décadas que el nacionalismo no deja de ser unas minorías activas pero sin presencia electoral. Y le dejamos el nacionalismo a muchachos con pensamiento y categorías europeas, como es el de algunos muchachos que se pavonean ¿Cómo por es? ahí, Perdón. que vos fijate que le terminan dando los fondos necesarios para que discutan con nosotros. Los fondos necesarios para que discutan con nosotros. Entonces, nosotros estamos llamados con Marcelo Gullo y un montón de compañeros más a decirle al nacionalismo, vengamos a construir un proyecto de mayoría, no un proyecto de minoría. No busquen los enemigos afuera, que seguramente los hay, pero el problema es que los tenemos adentro. Los que tenemos adentro son los que tenemos que ganar. A esos les tenemos que ganar. Entonces lo que uno los convoca es a construir un proyecto de mayoría. Ahora, es un debate, porque los muchachos son bravos, son bravos. A veces te sirve más manejarte en una secta como los viejos clubes únicamente de hombres, que salir a discutir y decir, miren muchachos, la realidad de la milanesa está afuera. Entonces el problema, te vuelvo a decir, no es el presidente chino. El presidente chino ahora dice que es químico, yo digo que es matemático porque él me lo dijo a mí. La verdad que tiene una cabeza distinta. Solamente estar sentado en una mesa con él te das cuenta que es una persona distinta. A mí me dijo que era matemático y abogado, rescató su formación de matemático. Otros me dicen que es químico, está por ahí, que bueno, lo que fuere. Suponete que fue un problema de traductor. Pero es una cabeza distinta. El problema es si te dejas penetrar por esa cabeza. Yo le hice una sola pregunta, después que lo escuché hablar, él me escuchó una sola pregunta. ¿Cuál es su formación de grado? Me dijo el traductor. Matemático y abogado. Dije, se nota la diferencia. Bueno, listo. La verdad que el problema no es él. El problema somos nosotros. Se rió, me miró, me dijo, ta, y se terminó la discusión. El problema somos nosotros. Yo tuve más de un año 2 barcos chinos parados en la rada de Puerto Grande, de Río Grande. No, nunca me dijeron nada.
Uno estaba con 1000 chinos y el otro estaba con todos los materiales para hacer el puerto. Cuando no lo fuimos, lo dejaron entrar. El problema somos nosotros. No me mandaron acciones militares, no me desestabilizaron, no hicieron acciones, estuvieron un año parados ahí. También hay que tener 2 barcos parados un año, ¿no? No cualquier pueblo está en condiciones de tener 2 barcos parados. Pero bueno, son chinos. Pero eso lo hicimos, es la verdad histórica, te lo estoy contando. Son decisiones que tomé yo. Y era un humilde secretario de Comercio. Humilde secretario de Comercio. Me parece muy interesante lo que plantea de crear y fortalecer la infantería marina, que se destacó, sobre todo en la guerra de Malvinas. El BIN-5 fue la última valla, y es más, los ingleses reconocen que si no se hubiesen rendido el BIN-5, ellos no habrían ganado, estaban ya exhaustos y no hubiesen podido incluso aguantar un contraataque a la infantería marina. Con más razón, si fuese una fuerza independiente como es en Estados Unidos, que tenga un desarrollo propio, equipamiento propio y que entienda la defensa del litoral marítimo. Mi pregunta es, bueno, y además estoy muy de acuerdo en que el presupuesto no puede ir para un presupuesto de múltiples letras, Q, B, Z, sino que debería ir para defensa, ¿cierto? Me quedé pensando lo siguiente, hay otra manera de desestabilizar la Argentina. Uno es el entrismo del peronismo, como bien dice usted, tenemos un presidente que dice ser socialdemócrata y hippie, y no peronista. Y el otro tema, donde yo estoy muy preocupado por este gobierno, que yo creo que ha perdido la legitimidad de ejercicio porque viene con 2 temas que asustan. Uno es el nodio, por el cual parece que van a vigilar a la opinión pública de lo que se diga a los medios. Eso es un control cuasi soviético de la opinión pública. Y el otro es el tema de una vacuna posiblemente inglesa que no sabemos qué daño puede tener, cuando ya hay científicos del CONICET que han encontrado remedios alternativos en base a ibuprofeno. Estos científicos argentinos hasta tienen miedo de hablar, y una vacuna inglesa, yo que conozco bien la historia de los conflictos británicos, los ingleses no han tenido problema en devastar poblaciones enteras. ¿Qué haría usted como diputado y eventualmente como presidente para evitar estas 2 cuestiones? Bueno, mire, no hay ninguna duda que los peronistas decimos que necesitamos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Es al revés. Sí. Por eso no somos marxistas. Así que a mí creo que uno de los grandes errores de nuestro gobierno fue darle entidad a un debate que no era tal, digamos, ¿no? Mire, en el primer congreso del Partido Justicialista, la era Macri, un diputado, un senador, uno que ahora es senador, que fue un dirigente importante del gobierno anterior, dijo: a nosotros nos ganó la elección Mañeto. Nadie aplaudió, nadie dijo que sí, nadie lo firmó, nadie dijo nada. Fue una opinión. Pero claro, en un congreso de 800 miembros, una opinión pasó. Cuando era una persona relevante del gobierno anterior, pasaron estas cosas. En cuanto, esto es lo que tiene que ver con si vas a hacer alguna acción, si es que, porque si no tiene capacidad punitiva tampoco es, pero bueno, no tiene mucha importancia eso. Con respecto, mire, nosotros tenemos que resolver también la autonomía de salud. Tenemos que resolver la autonomía de salud para... lo hizo Carrillo. Carrillo dijo: mire, si quiere tener la gente sana, tengo una economía sana. Si quiere tener, quiere tener sana la salud, haga una buena economía. Mire, lo de la vacuna, hay vacuna china, hay vacuna británica, hay vacuna rusa, hay vacuna... Ahora parece ser que la vacuna norteamericana estaba más o menos, y seguramente va a haber una vacuna argentina. Si estamos en condiciones de que haya múltiples vacunas, bueno, seguramente la desarrollaremos. Igual, naturalmente, si está aprobada una vacuna en la Argentina, tiene que estar aprobada por nuestros institutos de investigaciones y obviamente el ANMAT. No hay nadie que se pueda vacunar en la Argentina si el ANMAT no lo permite. El ANMAT sabrá decirme, con argentinos y en lo posible peronistas y con la celeste y blanca dibujada en la piel, si eso sirve o no sirve. No es que vamos a comprar una vacuna y acá no se le hace ningún control. Eso es una estupidez. De la misma manera que cuando viene la penicilina o viene la amoxicilina, que en realidad sale de 2 tachos, la India y México. Y bueno, se supone que tenemos los controles. Yo en eso
soy muy respetuoso de nuestro complejo científico-tecnológico. Y obviamente no se va a probar ninguna vacuna como ningún remedio si no está autorizado por nuestros órganos de control. Como siempre, finalmente el tema es de argentinos. Los británicos pueden hacer lo que quieran, pero si nosotros no se lo permitimos, no se lo permitimos, como ya no se lo permitimos variadas veces. El tema sigue siendo nuestro. El problema es entender que es nuestro. En la medida en que entendamos que es nuestro el problema, el combate es ganable. En la medida que pensemos que el combate se libra en Londres o en Nueva York, entonces no vamos a ganar nunca. A veces tengo la sensación de que algunos sectores del nacionalismo no quieren ganar el combate, porque ponen el combate en una dimensión tal que es hasta imposible librarlo. Si el combate es en el núcleo duro de Londres, ¿cómo llegamos? No llegamos. Ahora, si el combate es en Buenos Aires, lo voy a ganar yo. Ahora, a veces me hacen creer que el combate no es en Buenos Aires, es en Londres, es en Tel Aviv o es en Nueva York. Y tengo que ir ahí a ganar los combates. Es imposible, muchachos. Ahora, cambien la lógica, yo no hablo, entiendan que el combate es en Buenos Aires y ayúdenme a ganar ese combate. Está bien, pero yo no hablo en nombre del nacionalismo porque también soy peronista. Me refiero a lo siguiente. No digo vos, digo lo que nos están escuchando. El gobierno... No te estoy hablando a vos. Te imaginás que para ganar votos no vamos a estar hablando por teléfono, te invito a un café. Estamos hablando en este momento para el nacionalismo. No estoy hablando para vos, el debate no es bueno, entonces, ahora le voy a hacer una pregunta sobre el nacionalismo, pero lo que digo es lo siguiente. Ya en diputados se aprobó una ley por la cual la vacuna es obligatoria, con lo cual quiere decir no se me cortarán la luz o la tarjeta sube para vacunarme. No se puede saber lo que contiene. Pero vos me preguntaste cuando yo sea presidente. Vos me preguntaste cuando yo sea presidente. Pero, yo te contesté... Yo te contesté de la autonomía de decisión. Ahora, si vos me atás de pies y manos y no tengo nada para hacer y viene un tipo y me vacuna, ¿qué querés que haga? No, pero por eso ese no es el debate. Vos me dijiste, cuando seas diputado, cuando seas presidente, cuando tengamos autonomía de decisión, olvídate, no vas a tener ningún problema. Te vas a dar una vacuna si es celeste y blanca, si no, no te la das. Por eso, pero ahora, ¿cómo hacemos para parar si este gobierno decide que nos tiene que vacunar? Y hay que ganar las elecciones. Y hay que ganar las elecciones. Sí, hay que ganar las elecciones, para eso hicimos un partido que se llama Partido de Principios y Valores, hay que afiliarse al partido, hay que ocupar la lista, hay que estar en el Congreso. Tenemos que sacar una cantidad de diputados para que esto se hable, no en una secta, sino donde hay que hablar. Hay que predicar con la sociedad, no con ideas extrañas que la sociedad no entiende. Hay que explicarle que el problema es nuestro, no de los chinos. Hay que explicar las cosas como hay que explicarlas, porque si no, hablamos para la secta y no nos sirve eso. Entonces hoy le estoy hablando al nacionalismo y lo estoy convocando al nacionalismo para que acompañe la gesta de recuperación de la patria. Ahora, si en vez de ocupar de plantearte la gesta de recuperación de la patria, me planteas que tenemos que hacer un desembarco en Londres, y yo te digo, bueno, mirá, qué sé yo, ¿qué querés que te diga? Es de un absurdo. Hablando de nacionalismos. Sí, mirá que ya van para 40 minutos, ¿eh? Sí, hay dirigentes nacionalistas como Salvucci, Juan José Gómez Centurión, que está en función de un partido, Chinda Brandolino, que se me ocurrió a mí hacer una encuesta en mi canal. Todos hermosos compañeros. ¿Usted se sentaría con Chinda Brandolino, con Salvucci, pero con ¿cómo? Si yo la invité a participar, pero es ella, el problema que tiene es ella. Me siento cuando quiere, lo único que me pidió que sea reservado. Y yo le digo, mira, puede ser reservado, público, a mí no me molesta nada. Vos querés sentarla acá y hacemos un debate los tres, nos sentamos y lo hacemos. Yo lo que hablo en público, lo hago en privado. Ella tuvo el problema de sentarse conmigo, no yo con ella. Ahora, cuando hablamos estas cosas, ¿sabés cuál es la diferencia? Que yo lo que hablo en privado lo hablo en público. Ella tiene problemas de decir, no, porque en realidad después voy a tener problemas, no sé. Muchacho, acá está claro, yo te digo todo que sí. Los únicos que no me siento son con los torturadores y los que matan por la espalda. Bien. Bueno, alguien de ellos tuvo una gran influencia durante el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? ¿Quién? La que decían el perro.
¿no? No, bueno, yo no, que influencia no tuvo ninguna, no fue funcionario, amigo mío no es, se la pasaba hablando mal de mí todo el tiempo. No, Así que ya ese sé, conmigo amigo suyo fue el no que es. inventó el arma arriba de la mesa. Imagínate que si alguien lo puteó a Berbisky fui yo. Sí, ya Tal es sé. así que cada Bueno, tanto me sacan, así que no, olvídate, a mí ese no tiene ninguna influencia. Sobre mi con Gómez, gobierno no tuvo ninguna influencia. sí. Con Gómez Centurión y con Adrián Salwinti se sentaría. Ahora sí es amigo de Alberto Fernández. Sí, así es cierto, Amigo es mío no cierto. es, amigo Del, mío no es. del socialdemócrata. Eso sobre todo, están llegando mensajes de distintos lugares del país, incluso de argentinos de Australia, que están escuchando muy interesados por lo que usted dice. No sé si votarán ellos en Sydney. eh, bueno, ahí está. ¿Con Gómez Centurión se No, yo con los sentaría? argentinos que están en el exterior no es que necesito que voten, si quieren votar también. Yo necesito que armemos las redes comerciales. Tenemos que Ah, armar las eso es redes interesante. comerciales con los argentinos del exterior. Entonces ya es tan fácil eso. Es simplemente organizar los negocios. Pero ¿qué más quiero yo que armar las redes comerciales con los argentinos que tenemos allá y las que tenemos en Nueva Zelanda? Ahora, para eso tenía que tener una cabeza de empresario también, que entienda de armar negocios. Sí. También. Bueno, Para espere, eso sobre hay que los entender la empresarios. economía. Bueno, ya Eh, vamos a hablar con toda la diáspora nuestra, porque el pueblo argentino no son solamente sí, los que viven en la Argentina, ¿eh? El pueblo sí, argentino son los que vivimos acá y los que viven afuera. Como la plata sí. argentina es la que está acá y la que está afuera. Que debe ser un PBI argentino completo, está afuera. Claro, Entre no sé 600 si mil y tanto, 800 mil depende cómo lo midas millones. el PBI, pero somos acreedores del mundo en términos de dólares, no somos deudores. Así es. ¿Cómo convencería a pequeñas pymes de seguirlo a usted? No me tienen que Sí, seguir a mí. Yo lo que estoy diciendo es que construyamos juntos. Yo hago proyectos colectivos. Estos bien. liderazgos me decían, no hay que seguir a nadie. Simplemente nos encontramos en los principios y valores. Hay que sacar el bastón de mando que Perón dejó y dijo en la Organización Popular, muchachos, el partido es de todos, no es mío. Simplemente estoy debatiendo ahora con los nacionalistas, porque veo que hay una tendencia a cerrarse en sectas y poner el problema afuera. No, no nos desarrollamos porque bla, bla, bla. Y hacen teoría de muchachos, no funciona así. ¿Cómo sabés, Moreno? Porque estuve ahí, querido. Porque estuve ahí. Estuve en el prostíbulo y solo y duermo en casa todas las noches. ¿Está claro? Ahora, yo intento predicar con el ejemplo, que es el que más contagia. Ahora, contra eso me vienen, no, porque acá, porque allá, porque... y al final te plantean que vos te tenés que pelear, siendo panzón, con 65 años, con Mike Tyson, entrenado con 22 años. Y es imposible que ganes. Entonces, no es ese el combate. Están equivocados. Acá, perdón, Están acá los seguidores planteando mal suyos, el combate al nacionalismo. Y ese nacionalismo tiene que venir a principios y valores, a entender cómo se construye la patria, no a armar una secta. Eso no sirve para nada. ¿De qué me sirve a mí que me quieran explicar que el nacionalismo es de categorías europeas? Por eso es una estupidez. ¿A quién vas a convencer con eso? El nacionalismo de categorías hispanoamericanas. Guillermo, para cerrar, porque le he sacado más tiempo del que le había prometido sacar. Acá dicen algunos seguidores suyos, dice, a Gómez Centurión lo necesitamos para principios y valores. ¿Qué le diría usted? ¿Se Pero sentaría con sí, Gómez Centurión? pero que ya cené una vez con él, pero después empiezan que de acá, que de allá. Tienen más historia. Mirá, todos los nombres que vos me dijiste, incluso el del amigo Salud, no tengo ningún inconveniente. No tengo ningún inconveniente. Ninguno. Son ellos los que tienen inconveniente. No, porque allá, porque le pasan, pero dejate de embromar. Tienen una característica de que no construyen mayoría. No construyen mayoría. Entonces, finalmente, al no construir mayoría, lo que se viven es como se viven quejando como aquellos viejos, se viven quejando y no construyen. Acá tienen un partido que tiene los brazos abiertos para que lo ocupen. ¿Lo quieren ocupar? Bien. No lo quieren ocupar, muchachos, siguen su camino. Nosotros sí Eh, vamos a ir a construir una política de mayoría. Vamos todos juntos. Empiezan que sí, que no, pero me parece, a veces son peor que los trotskistas.
Me quedé pensando en, veo que la gente apasionadamente va siguiendo lo que usted está diciendo y algo que yo hago mucho hincapié cuando usted habla de la socialdemocracia, es decir, mientras gobiernen les pibis, todes, chiques y toda esta estupidez que significa la destrucción del idioma, no vamos a salir adelante. Pero querido, ¿Aguantará? ¿eso cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve eso? Ganando las elecciones. Y para ganar las Bien, elecciones hay que organizarse. Y hay que tener un discurso coherente. Y hay que juntarse de los mínimos comunes denominadores. Y si no, muchachos, ¿qué quieren que les diga? Seguirán cantando canciones mientras la plata la cuenta otro. ¿Qué quiere que diga? muy bien. Gracias, amigo. Cree que, perdón, para esa cosa, para cerrar, ¿cree que Alberto Fernández llega hasta el 2023 o puede que Alberto haya Fernández no un sabe lo que va a hacer colapso? mañana. Alberto Fernández no sabe lo que va a hacer mañana. ¿Y usted cree, como algunos economistas, que estamos ya al borde de la hiperinflación, ya que no tenemos ni reservas de dólares ni nada? No, bueno, por eso tenía que ser una clase de economía. Las reservas es algo que inventamos los economistas para engañar a todos los que no son economistas. Viste, como alguna Muy vez bien. unos vivos inventaron que el oro, que esto, que aquello, y cuando los españoles descubrieron el oro, colapsaron. Bueno, la economía mira, es muy sencilla la economía, pero hay que ordenar un poco la cabeza. ¿Está bien? Pensar que la riqueza de una nación puede ser el oro, hay que tener los valores muy desordenados. Está bien, Así muy es. desordenada. La riqueza de una nación El, siempre es el trabajo. Vos el, trabajabas pa- para adelante, no trabajabas para atrás. el patrón trabajo está por encima del patrón dólar. El problema es que tenemos hoy una Argentina donde no tenemos patrón trabajo y donde, es cierto, el problema somos Muy nosotros. bien. Recuerdo, tanto Pero este escúchame, gobierno, no hagamos más diagnóstico. sí, Pero escúchame, amigo, no hagamos sí, más diagnóstico. Ya está, el diagnóstico está claro. Tenemos que construir la mayoría, amigo. Tenemos que construir la mayoría para ganar las elecciones. El diagnóstico está claro, un poquito más para acá, un poquito más para allá. ¿A quién queremos convencer con el diagnóstico? Lo que ya está hecho, ya lo hicimos, ya está claro lo que es Alberto Fernández. Lo que hay que hacer es construir la mayoría para ganar las elecciones. No es esta vez, bueno, será en el 23. No será en el 23, será en el 29. Pero hay que ganar las elecciones. Hay que ganar las elecciones. Guillermo, le agradezco muchísimo. Bueno, ayúdame a ganar las elecciones. En vez, yo te cambio, que me agradezca porque me consigas votos. No para mí, sino para vos. Para la patria que vos querés. Te mando un fuerte abrazo peronista y un saludo a todos, sobre todo los australianos, neozelandeses, que no se vayan de ahí, que los precisamos para hacer negocio. Cuando la patria Bueno, vuelva a vivir, ellos van a ser la columna vertebral de nuestros negocios en el mundo. Y entonces van a estar diciendo, no, pero cuidado con los argentinos, porque mirá los argentinos. Y nosotros los vamos a mirar riéndonos. Capaz que ya estamos muertos para esa época, pero al menos vamos a estar con la satisfacción del deber cumplido. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. le agradezco a usted. 47 minutos hablamos sin parar, ¿eh? Tengo un lío bárbaro ahora, no sabes el lío que tengo, porque habíamos quedado media hora. Te mando un fuerte abrazo peronista y de acá a 2 semanas, 3, 4, hacemos otra tenida de esta de media hora. Te mando un abrazo, Bueno, amigo. muchísimas Chao. gracias y que la Virgen de Luján acompañe a nuestra patria. Gracias, amigo, y que nos cuide y que todo el pueblo esté bajo su manto protector. Gracias. Así es, muchas gracias. Queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. 167 han quedado muchísimas preguntas muy críticas, preguntas sobre las cosas, en fin, pero digamos, yo creo que no daba la situación para entrar a repetir algunas cuestiones que son de corte personal. Yo no soy militante de su partido, la he entrevistado también a Chinda Blandino, lo he entrevistado también a Hernán Sargucci, lo que entrevistar a un centurión, que está pendiente también de esa entrevista. Y no me interesa entrevistarlo a Alberto Fernández porque lo he dicho que haría muchísimo, pero sí a todos aquellos que tienen por lo menos un discurso nacional, patriótico, hispánico y cristiano. Después, si cumplen o cumplen, esto es un tema. Argentina viene muy mal. Yo soy muy crítico del gobierno kirchnerista, donde tuvimos hasta una funcionaria británica, ministra de Defensa, Natalia Federman, que parece ser que era la hija de un funcionario de la embajada inglesa y era la que aprobaba lo que iba a ser una cosa mala, ¿no es cierto? Y como con el zorro cuidar las gallinas, y además dice que es un Robert Ritsky, un viejo ideólogo que lo financiado por la Fundación Ford, muy enemigo de Alberto Fernández, pero es asesor tanto muy
enemigo de Moreno, pero que es asesor de Alberto Fernández y que también tiene muchas relaciones con estos tigres. Así que bueno, si Moreno es una opción de la patria, Dios quiera que sea, y si no, que la Virgen nos acompañe para que podamos dilucidar un camino en paz para enfrentar un siglo XXI donde necesitamos una Hispanoamérica unificada. Ese es el próximo debate. Hispanoamérica debe unificarse. Hasta ahora, este candidato, como Chica Randolino y Gómez Centurión, y Salvucci, y por ahí los más candidatos chicos, defienden la identidad hispánica de Argentina y América. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana martes con Luis Medina a las 15 horas, todo el Parlamento Nacional desde los Estados Unidos. Muchas gracias a todos y les pido, por favor, suscríbanse al canal, compartan y le pidan a sus amigos que se suscriban también, que tenemos que hacer crecer también este canal. Gracias y por